Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ahora nomás porque hay mucho para ver y, y no me puedo atrasar. Yo tengo un compromiso a las 5:15, ya me tengo que ir. ¿Cómo están? ¿Alguna consulta antes de empezar? Estoy admitiendo a los que van entrando y ahí comenzamos. Vamos a poner primero la presentación vamos a hacer un repaso de neoclásicos, de la clase de neoclásicos, rapidito, y después también muy rápido lo de Keynes, que lo vimos el martes, así que no deberíamos volver a repetirlo, pero bueno, lo vamos a ver en la presentación también. Y después sí, vamos a ver lo de la última unidad, que solamente ustedes, yo les envié una clase, un audio grabado del profe Aramayo. Así que vamos a darle espacio a esos temas, que yo tengo otro PowerPoint también para mostrarles, que tiene algunos temas que por ahí el profe no tocó en la clase que les he enviado. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? El martes que viene, entonces tenemos fecha para a las 4 de la tarde tomar el segundo parcial. Y habíamos quedado que el martes siguiente, a ver qué les envié. No sé si yo creo que les envié un cronograma donde decía que el martes siguiente tomábamos sí, o sea, hoy tenemos repaso, el 4 de julio es el segundo parcial. Y el viernes 7 les entrego las notas, más o menos el viernes, hasta el viernes les entregaría las notas y el martes 11, o sea, después, el próximo martes, sería el recuperatorio del segundo parcial o flotante, o sea, si es que necesitan recuperar, voy a llevar 2 recuperatorios si necesitan recuperar el primero. Ahí vamos a charlar también, o este martes o el otro, sobre los casos de que no lleguen al 7 en los 2 parciales. Vemos de qué manera podemos hacer para que puedan promocionar. Y las notas yo las estaría publicando del 10 al 14 de julio. ¿Alguna consulta sobre eso? No sé si me escribió alguien, no. Consultas sobre notas, sobre temas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Espérenme un cachito. Bueno, ahora sí, entonces vamos a poner ventana o pestaña. No. Bueno, ahí están viendo la presentación. Alguien que tiene el micrófono abierto, Miguel, ahí está.
Eh, bueno, dentro de los temas que tomamos para parcial, yo voy a ir diciendo cuáles son los conceptos más importantes que para que tengan en cuenta. Ya saben que en neoclásicos yo también le voy a ir, ay, siguen entrando, bueno, tengo que entrar todo el tiempo a autorizarlos. Yo les voy a ir diciendo la bibliografía que va, que ya la dije en otro momento, digamos, pero eh, siempre se las recuerdo. Sí, ay, acá, esperen que tenía abierto, sí, está bien. Para la unidad de neoclásicos, o sea, que es la unidad 4 que va ahora en el segundo parcial, la 4, la 5 y la 6, en el surgimiento de la economía neoclásica, tenemos una fichita de cátedra que se llama Neoclásicos, ¿sí? Es una ficha de Word. La presentación para que se guíen, para poder resolver, digamos, las cuestiones más importantes, para poder puntear los temas más importantes, y este documento que se llama El pensamiento económico moderno, ¿sí? Después lo otro es material para ampliar lectura, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Kicillof es un libro re grande donde están desde la unidad 2, digamos, que vimos ya, o sea, de Smith a Keynes. Así que es un libro que contiene casi toda la bibliografía de toda la materia, pero son libros para ampliar lectura, ¿sí? No creo que tengan tiempo de verlos a todos. Y después algunos libros originales de las teorías que vemos nosotros así someramente, digamos. Bueno, eso es lo que respecta a esta unidad de neoclásicos, a la unidad 4. ¿Qué tenemos que saber de neoclásicos? ¿Cuándo surgieron? ¿Sí? A finales del 1800, principios del 1900, empieza a gestarse esta nueva escuela, ¿sí? De pensamiento económico. ¿En qué contexto? Justamente se estaba definiendo, consolidando la burguesía como clase dominante. Esta escuela apoyaba a toda esa expansión que estaba sucediendo. Surgían también los monopolios y los países imperialistas en el mundo, ¿sí? Estaban expandiéndose justamente. Voy a seguir admitiendo. Bueno, eh, constituye entonces esta escuela una nueva forma de explicar los fenómenos económicos, ¿sí? Y es justamente una corriente que se llama corriente principal, corriente mainstream, corriente hegemónica, ¿sí? Pasó a ser una corriente hegemónica. O sea, solamente los problemas económicos se resolvían mediante la utilización de las teorías que iban imponiendo estos pensadores neoclásicos, ¿sí? Predominaba en los análisis económicos, en todo lo que se escuchaba, en la formación universitaria, eh, o sea, en la formación académica y en los medios, por supuesto, también, ¿sí? Es la teoría principal. ¿Cuáles eran sus representantes de la primera revolución neoclásica que después vamos a ver? Son William Jevons, Karl Menger, Leon Walras, y de la segunda revolución neoclásica, Alfred Marshall. No es una teoría nueva, digamos, surge justamente en ese periodo en donde se estaba desarrollando también a la par la teoría marxista, a pesar de que a esta se la considera como una teoría vieja, del pasado, desactualizada, ¿no? O sea, no es que esta es una teoría moderna, sino justamente surgen en el mismo periodo. La teoría neoclásica es mostrada como un enfoque moderno y como la única capaz de resolver los fenómenos económicos actuales. Cumple y cumplió el rol de legitimar este sistema capitalista, ocultando aquellos aspectos que dan cuenta a la explotación y a las injusticias que este sistema genera, ¿sí? O sea, no trata ni se dedica a explicar los fenómenos de agregados sociales, las problemáticas
eh, que tienen que ver con lo macro, sino más bien es un sistema, es una escuela que justifica o que trata problemas individuales, ¿sí? La problemática del individuo con los bienes y no los problemas interpersonales que se dan en la economía. Eso como una diferencia entre un enfoque y el otro, ¿no? El enfoque clásico, el enfoque marxista y el neoclásico. Eso está bueno que ustedes tengan en cuenta, que puede ser que también lo hicimos un poco en el parcial, en el primer parcial, o sea, que ustedes puedan diferenciar cuáles las diferencias más importantes entre un enfoque y el otro, ¿sí? Por ejemplo, esto, la teoría del valor. Para uno es la teoría del valor objetiva, que es para los clásicos, y para Marx, y para los neoclásicos es la teoría del valor subjetiva. O sea, el valor de una mercancía se determina ahora, o sea, para los neoclásicos, por el nivel de utilidad que proporcionan las mercancías y no por los costos, por ejemplo, o sea, antes de que llegue ese bien al mercado, ¿sí? Ni se dedica a estudiar los problemas de la distribución. Solamente mide el nivel de utilidad y en base a eso se determina el valor. Es una teoría de valor subjetiva, marginalista, la que tiene este enfoque. Es decir, entonces, cuanto más satisfaga una necesidad, una mercancía, más valor tendrá. ¿Sí? Eso es básico que se sepa de este enfoque. El valor entonces se vincula con factores subjetivos que dependen de las preferencias de las personas. La cantidad de trabajo necesaria para la producción de las mercancías como origen del valor, este factor objetivo que teníamos en cuenta antes, ya se deja de lado a la hora de estudiar estos fenómenos económicos y desaparece entonces de este esquema analítico, este factor objetivo. Ponen foco en las condiciones del funcionamiento del mercado, en el juego de la oferta y la demanda que determina el precio de las mercancías en función a su utilidad. Al omitir entonces estas condiciones de producción del análisis, ¿sí? Ya no estudiamos las condiciones, o sea, ni siquiera la problemática de las personas que trabajan, que intervienen en el modo de producción, oculta esto, justamente las condiciones de producción y distribución de riqueza social, ¿sí? Ya no dedica tiempo a estas problemáticas. Reconoce entonces, a diferencia de la teoría marxista, que considera que solo el trabajo genera valor, que consideraba la teoría marxista, decía que solamente el factor trabajo genera valor. A diferencia de esto, este enfoque dice que los tres factores de producción son los que generan valor y son remunerados por su productividad, ¿sí? O sea, los tres factores, la tierra, el factor tierra, el factor trabajo y el factor capital. Entonces, con esto, ay, siguen entrando tarde. Con esto podemos asentar, digamos, asentir también, que los capitalistas y los terratenientes tienen derecho justo a recibir parte de la riqueza generada, ¿sí? No solamente el trabajador, sino los capitalistas y los terratenientes, con esta teoría neoclásica. Los neoclásicos no conciben que las formas de producción cambian, por ejemplo, ¿sí? O sea que, nada, que a veces aumenta la tecnología, entonces los hombres, las personas que trabajan en el sistema de producción pueden requerir otros cambios, digamos, no estudia las necesidades ni las formas de producción que se van modificando, ¿sí? Eso no considera los neoclásicos. Considera que los hombres siempre se comportan de la misma manera, en un mismo escenario. Eso tiene que ver con los conceptos de racionalidad, ¿sí? Que suponen los neoclásicos en sus modelos, o este concepto que después vamos a ver de Marshall,
del ceteris paribus, ¿sí? Son cosas que se mantienen constantes para definir o para resolver algún problema económico, ¿sí? Ese es el concepto de ceteris paribus. ¿Cuál es la pregunta que se hace en esta escuela y a la que busca dar respuesta constante? Y justamente ahí vemos la definición de economía a secas que habíamos visto y no la definición que teníamos de economía política de los clásicos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace en los neoclásicos? Es cómo administrar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿sí? Entonces no se preguntan cuáles son las relaciones sociales de los hombres en base a las cuales en cada momento histórico la sociedad produce y distribuye la riqueza social para satisfacer necesidades, sino que esto se pregunta cómo administrar recursos escasos en fines alternativos. Con los neoclásicos, el cambio de objeto de estudio de la economía se da justamente en estos tiempos, se estudia el comportamiento del hombre. El valor traducido al precio lo pone el individuo según la utilidad que le reporte ese bien. Estudian las conductas individuales, ¿sí? Las conductas individuales me refiero al individuo en sí o a la empresa como individual, ¿sí? Pero no la economía o los aspectos más sociales y más grupales. Los bienes llegan al mercado sin un valor definido previamente y se definen en el mercado. Es la teoría subjetiva del valor o la teoría de la utilidad o utilitarista o marginalista también se le dice. Entonces acá vemos las dos definiciones. Para los clásicos, la economía política es una ciencia social e histórica, ¿sí? Que habíamos visto que estudia las leyes de producción y distribución para satisfacer necesidades humanas. Y para los neoclásicos la economía tiene que incorporar el análisis y las formalizaciones matemáticas para su resolución y cómo funciona la mente de los individuos en relación con ese bien. No problematizan sobre el modo de producción, el análisis del funcionamiento de la sociedad, sino que tratan los problemas individuales, ¿sí? Y el valor se lo dan en función a la utilidad de cada uno que le reporte a cada individuo o a cada empresa. Y primeramente estudiamos las dos leyes de Gossen, ¿sí? Esto me anoto acá. Las dos leyes de Gossen. La primera ley de Gossen es acerca de la utilidad marginal decreciente, un concepto que después lo van a ver siempre en economía, ¿sí? Decían, bueno, ahí vimos en la clase de neoclásicos que Gossen no tuvo éxito, no llegó a vender ni uno de sus libros cuando escribió estas leyes, pero después sus leyes fueron muy conocidas, muy influyentes en el marginalismo, en la escuela neoclásica, y se hizo famoso más que nada por estos conceptos, ¿sí? ¿Qué dice la primera ley de Gossen? Que la cantidad de uno y el mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción hasta llegar a la saciedad, ¿sí? Ese es el concepto de utilidad marginal decreciente. Esto podemos dar un ejemplo, miles de ejemplos. Por ejemplo, si vemos, si tenemos sed y hay agua, digamos, para tomar, varios vasos de agua. Si me tomo el primer vaso de agua, me genera un nivel de utilidad. El segundo vaso de agua me va a generar menos porque ya estoy llegando a mi saciedad de poder satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y así el tercero va a tener menos utilidad, el cuarto menos utilidad, hasta que
termino saciando mi necesidad y no necesito más de ese bien, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal es decreciente a medida que experimento el mismo goce sin interrupción, ¿sí? Eso podemos dar ejemplo de cualquier tipo de comida o de algún bien que yo necesite satisfacer. La segunda ley de Gosen me dice que para obtener la cantidad máxima de goce, un individuo puede elegir entre muchos, pero no disponer de tiempo suficiente para procurárselos todos plenamente al mismo tiempo, ¿sí? Este es el concepto de escasez que también caracteriza al modo de producción capitalista y a la escuela neoclásica, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Cuál ejemplo, o sea, qué me dice esta ley, esta segunda ley de Gosen? Que debemos asignar recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades en un grado similar, ¿sí? Y no una sola hasta la saciedad. Entonces, que como sabemos, no logramos la satisfacción plena porque por satisfacer todas las necesidades. O sea, lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades en el mismo grado, ¿sí? Para lograr la plenitud, ¿sí? La plenitud es eso, justamente asignar recursos a cada una de las necesidades, ¿sí? Para satisfacer, pero no todos los recursos en una única necesidad porque va a ser insuficiente. Entonces es el fenómeno de la escasez. Bueno, después lo que estudiamos, ay, no sé qué hice. Ahí está. Cuáles son los aportes que hizo la primera generación neoclásica, ¿sí? O sea, someramente vemos cuáles son los aportes de Jevons, de Karl Menger y de Leon Walras. Jevons en 1835-1882 aportó, digamos, las leyes de economía que derivaban en los sentimientos del dolor y el placer. Él vinculaba el dolor al trabajo, entonces decía lo expresaba con modelos matemáticos, ¿sí? Se fundamentaba mucho en la matemática como ciencia esencial en sus modelos. Afirma entonces que el valor depende en su total de la utilidad y tiene una filosofía hedonista, ¿sí? Vincula el placer, digamos, a la satisfacción todo el tiempo, ¿sí? Es la filosofía, digamos, de creer que lo más importante es aumentar el placer y disminuir el dolor, ¿sí? Como les digo, el dolor tenía que ver con el trabajo para Jevons. Tienen para ampliar la lectura en los libros originales que están ahí subidos y si no, justamente en este documento de la economía moderna que lo tienen subido, que ya les dije que es esencial que lo lean. Karl Menger, de 1840 a 1922, fue el periodo en el que vivió, y sitúa al individuo en el centro de su método, ¿sí? Sostiene que la cantidad de las mercancías que existen es menor a la necesidad que se tiene de ellas, ¿sí? O sea, esto dice y afirma que la economía es la ciencia de la escasez, ¿sí? Como vimos recién en una de las leyes de Gosen, tiene que ver con eso también. Y Leon Walras, que vivió de 1834 a 1910, y el aporte de Walras tiene que ver con la teoría de equilibrio general, ¿sí? Que se consigue a través de las sucesivas aproximaciones en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? En donde hay muchos compradores y muchos demandantes, muchos compradores y muchos vendedores, ¿sí? Una oferta y una demanda,
Eso es la competencia perfecta, no que hay, por ejemplo, que no existe, no analizamos esos bienes en donde hay monopolios, digamos, en la competencia perfecta hay muchos oferentes y muchos demandantes, y el equilibrio se consigue justamente por esta puja del mercado, ¿sí? Que se da libremente, por eso ellos conservan estos conceptos liberales, digamos, en donde el mercado, o sea, el Estado no tiene que intervenir en políticas y que el equilibrio se va a dar por las fuerzas del mercado, por la fuerza de los compradores y de los vendedores. Él es el que incorpora, digamos, su aporte fundamental es este equilibrio general que tiene que ver con la competencia perfecta. Y la segunda generación neoclásica, que el referente máximo es Alfred Marshall, que vive de 1842 a 1924. Marshall lo que hace es también afianzar este concepto de oferta y demanda. Él es el primero que establece de forma gráfica, digamos, estas expresiones, digamos, el gráfico que ustedes ven, ahora no lo puedo hacer el gráfico, pero el gráfico de oferta y demanda, ¿sí? Y las fuerzas de mercado y cómo se mueve cuando aumenta la demanda, cuando aumenta la oferta, cómo se mueve el precio a través de eso. Él construye entonces a la economía como una ciencia separada, con una precisión científica tan exacta como las ciencias físicas. Es el fundador de la Escuela de Cambridge y ofrece una expresión más madura y acabada de los aportes del marginalismo. En 1890 Marshall publica Los principios de economía, economías secas, y la crítica que más adelante en la Gran Depresión, digamos, dio comienzo a la denominada revolución keynesiana, estuvo dirigida contra justamente su maestro, a Marshall, o sea, Keynes se opone a Marshall y no a los primeros marginalistas, ¿sí? Dice que Marshall era una continuidad del sistema ricardiano, pero que no tenía que ver con los primeros marginalistas. O sea, él justamente se opone al sistema marshalliano. Bueno, después, a ver qué más tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta las tres características esenciales de los marginalistas en general, ¿sí? De los marginalistas, de los neoclásicos, es que la maximización, o sea, ellos estudian la maximización como referencia del comportamiento, ¿sí? Maximizar los recursos escasos en fines alternativos, ¿sí? Y tiene que ver con estas leyes de Gossen. Del cálculo en el margen como principio de racionalidad, ellos suponen, o sea, tienen supuestos en sus modelos y refieren todo a que el hombre es racional y que por eso se va a dar el equilibrio. Y los matemáticos y la matemática como técnica de análisis, ¿sí? Ellos utilizan la matemática como la herramienta de análisis esencial. Bueno, después vino Keynes, que vimos la clase pasada, lo vamos a ver muy rápido. Keynes nace en 1883 en Inglaterra, becario de King's College en Cambridge también, por eso decimos que era heredero heredó la cátedra de Marshall en 1908, y durante la Primera Guerra Mundial trabajó como asesor de la tesorería, y ahí es donde renuncia, digamos, a su cargo y escribe las consecuencias económicas de la paz, porque creía que las penas, los impuestos que se le otorgaba a Alemania eran tan exorbitantes que no iban a poder construir todo lo que se había destruido, digamos, eran en las penas que se les imponía a los vencidos, ¿sí? Entonces se lo tilda de pro-alemán y él escribe todo esto que pudo vivir, digamos, en consecuencias económicas de la paz.
En 1923 publica el Tratado de la Reforma Monetaria, en 1930 el Tratado del Dinero, y en 1936 publica este libro cumbre que tiene, que se llama La Teoría General del Interés, la Ocupación y el Dinero. Y rompe ahí definitivamente con la ortodoxia neoclásica, ¿sí? Porque justamente propone, o bueno, justamente se da cuenta él de que todo este sistema neoclásico no daba solución al momento que estaba viviendo y que él tenía que intervenir y bueno, lo habían contratado para que pueda dar sus recomendaciones y lo que él había aprendido dio cuenta de que no solucionaba esta crisis que él estaba viviendo. Entonces, ¿cuál era el contexto histórico? Volvamos, Keynes era considerado el más brillante exponente del neoclasicismo. Él se impuso y pudo demostrar a sus colegas estas ideas porque él justamente venía de ese lugar, ¿sí? Influyó, digamos, en que ellos cambien de opinión y que le den bolilla, digamos, a sus teorías, ya que él justamente era uno de ellos, ¿sí? Eh, el, bueno, había un clima optimista en inicios del siglo XX. ¿Y qué sucede en octubre del 29? El jueves negro, el crack de la bolsa de Wall Street. ¿Cuáles eran las ideas fundamentales del pensamiento de Keynes? Ya las vimos la clase pasada. Keynes propone una teoría general que incluye no solamente las situaciones de pleno empleo, sino también las de desempleo. Él propone intervenir, digamos, en la tasa de interés y otorgarla como un premio por no atesorar dinero, por no ahorrar, que la gente invierta y esa inversión es un factor determinante para generar empleo, ¿sí? El empleo, a su vez, iba a generar demanda agregada, y esto iba a hacer que la economía vuelva a funcionar. Y destaca el rol del Estado, un Estado intervencionista para alcanzar el pleno empleo si es que se necesitase inversión extra que no pueda aportar la empresa privada. Esas son las ideas principales, fundamentales del pensamiento keynesiano. Bueno, ahí tiene mucho para leer y para ampliar. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias? Esto no lo vimos la clase pasada. Las nuevas tendencias, hay muchos autores más modernos, digamos, después de Keynes, algunos que se opusieron, algunos que no, que distan de lo que decía Keynes, digamos, por ejemplo, Milton Friedman, ¿sí? Era un extremo opuesto a lo que decía Keynes. Él lo que proponía era que la economía funcione sin necesidad o sea, que justamente decía que una causa de la inflación era la emisión monetaria. Entonces, ha sido un continuador, Milton Friedman, de las ideas de Adam Smith. Friedman era un profesor de Chicago que ganó el premio Nobel en 1976, y sostenía que el Estado debe mantenerse completamente alejado de los estudios económicos, de los asuntos económicos, debido a que porque tiene una naturaleza el Estado despilfarrador, dice, ¿sí? Que produce un permanente déficit presupuestario. Entonces, él lo que decía justamente es que no había que intervenir en el gasto público ni en ninguna política de Estado, que el equilibrio se iba a dar libremente. Según Friedman, entonces la función del Estado debe ser la de un simple veedor de las relaciones entre los particulares que mueven la economía, dejando en libertad las fuerzas del mercado y regulando la emisión de dinero, ¿sí? O sea, no intervenir, salvo regulando justamente la emisión de dinero, porque justificaba totalmente la inflación por la emisión de moneda.
Paul Samuelson, nacido en 1918, escribe entonces Economía, un libro muy vendido en esos tiempos. Él tuvo la virtud de dar al mundo un lenguaje económico común, ¿sí? Pero bueno, pronto quedó en evidencia que la inflación era la principal amenaza para las economías desarrolladas y Samuelson trabajó entonces en lo que dio en llamar una síntesis neoclásica sobre la base del pensamiento económico tradicional y moderno. O sea, él avanzó mucho en el concepto de inflación, o sea, él es el que definió inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios, ¿sí? O sea, no es que hay inflación cuando un grupo de bienes o servicios aumentan, sino que el aumento debe ser generalizado y sostenido en el tiempo para que la inflación sea como tal, digamos. Y después otros autores como, yo lo puse acá, a Galbraith, ¿sí? Él se caracterizó por el rechazo a la sociedad de consumo, ¿sí? Porque estaba en la bibliografía, digamos, pero esto no lo voy a tomar. Bueno, eso como los neoclásicos. Vamos a sacar ahora esta. Y Keynes, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Vamos a sacar ahora. Y después vamos a ver también rápidamente de la unidad. Bueno, y lo que no les dije es el tema de la unidad 5 como bibliografía. Tenemos al léxico de economía de Eugenio Gasteazoro, lo que ustedes consideren que tengan que buscar, lo buscan ahí, por ejemplo, el concepto de inflación o de base monetaria o de política monetaria, política fiscal, digamos, algunos conceptos están ahí en el léxico. Y después está este librito que les dije, que tiene continuación para Keynes, El pensamiento económico moderno. Y después está el libro original de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, del capítulo 1 al 7. Ahí pueden, este es para ampliar lectura. Pero en la ficha de cátedra de neoclásicos hay conceptos del keynesianismo que perfectamente los pueden estudiar de ahí. Eso como bibliografía entonces de la unidad 5. Y la última unidad, que es el avance científico-técnico y la economía política en la actualidad, bueno, para que tengan en cuenta, es el audio que les envié de la clase que habían visto, y hoy vamos a ver algunos otros conceptos que no están ahí en la clase. Y bueno, también vamos a ver consenso de Washington, que creo que habló un poco el profe de eso. Y población sobrante también creo que habló, pero esos sí es material de lectura que sí va en el parcial. O sea, yo la verdad que lo tomo siempre, algunos de estos conceptos, y no los tienen en cuenta. Entonces, les recalco, digamos, que sí va consenso de Washington, sí va población sobrante, que es chiquitito el artículo que escribió el profe. Hay una presentación de PowerPoint, que es esta la que vamos a ver, que tiene otros conceptos y bueno, nada más. Y el audio, por ejemplo, de la clase, que tiene algunos conceptos sobre la restauración de la Unión Soviética y la restauración capitalista en China, ¿sí? Y la revolución industrial, la tercera revolución industrial.
Así que eso sí va en el parcial. Y ahora vamos a ver un poquito entonces otros temas de esta unidad. A ver si están viendo, sí. De esta unidad 6, 4, 5, 6, sí, de la unidad 6. Vamos a ver estos conceptos de distribución del ingreso en el mundo, globalización y el llamado consenso de Washington. Bueno, como concepto de la distribución del ingreso en el mundo, ¿qué es la distribución del ingreso? ¿Cómo se mide? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para medir? ¿Qué es la distribución? Es el resultado no solo de los ingresos libremente obtenidos por los distintos factores productivos, sino también está condicionado por la acción del sector público, ¿sí? O sea, por las políticas impositivas, por ejemplo, y las subvenciones. La política distributiva comprende un conjunto de medidas para modificar la distribución entre los individuos y los grupos sociales. O sea, existe entonces un sistema impositivo, los gastos de transferencias y la intervención del mercado, ¿sí? Entonces comprende un conjunto de medidas cuyo objetivo principal es modificar la distribución del ingreso entre los individuos y los grupos sociales. Los instrumentos de la distribución, de las políticas de distribución son el sistema impositivo, que serían, ¿cuál es el sistema impositivo? Los impuestos son una imposición del Estado a los individuos, ¿sí? Unidades familiares y empresas, para que paguen una cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos, como al realizar un consumo de un bien, al obtener un ingreso por el trabajo o al generar beneficios de las empresas, ¿sí? Cada uno de estos hechos, de estos actos económicos, puede traer consigo el pago o el cobro de impuestos, ¿sí? Y hay impuestos regresivos y impuestos progresivos o impuestos proporcionales. Esto no está en el PowerPoint, ¿no? Pero ¿qué es un impuesto regresivo? Un impuesto regresivo es el porcentaje tributado que es cada vez menor a medida de que el ingreso aumenta. Un impuesto progresivo es un impuesto que a medida que aumenta el ingreso, el tributo es cada vez mayor, ¿sí? O sea, progresivo sería, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Mientras más gano, más impuesto pago, ¿sí? Es un impuesto progresivo. Mientras más tengo, o sea, más gano, más pago. Es progresivo. En cambio, un impuesto regresivo sería el IVA, por ejemplo, que no importa cuánto gane, pago yo IVA lo mismo que paga una persona que gana muchísimo más que yo, ¿sí? No importa el ingreso, el nivel de ingreso, el pago o el cobro del impuesto es el mismo para todos. Eso es un impuesto regresivo. Y un impuesto proporcional, un impuesto es proporcional cuando se debe pagar un porcentaje constante del ingreso. Bueno, esos son los diferentes impuestos, herramientas como para distribuir, que comprenden a la política distributiva, ¿sí? Eso, por ejemplo, con lo que refiere al sistema impositivo. ¿Qué serían los gastos de transferencias? Son los pagos que se realizan sin la provisión correspondiente de bienes y servicios por parte del receptor. O sea, persiguen garantizar una base mínima de nivel de vida para los individuos y procurar una igualación primaria en la distribución del ingreso. O sea, serían, por ejemplo, un seguro de desempleo, las jubilaciones y pensiones garantizan una base mínima a las personas de una u otra forma para afrontar sus ingresos, ¿sí?
Esos son los gastos de transferencia. Y la intervención directa en el mercado, en el mecanismo de mercado, los ejemplos conocidos son las políticas o sea, son la imposición de salarios mínimos, por ejemplo, salario mínimo vital y móvil, las limitaciones de los dividendos y alquileres, ¿sí? Son políticas que imponen algunas cantidades, digamos, como para solventar los gastos mínimos. O la congelación temporal de salarios, que bueno, eso mucho no se tiene en cuenta. Son distintos tipos de políticas o distintos tipos de actividades económicas como para modificar la distribución de los ingresos en los individuos, entre los individuos o grupos sociales. ¿Cómo se mide la distribución del ingreso en el mundo? Hay distintas herramientas, ¿sí? Ahí yo les puse un grafiquito de lo que es la curva de Lorenz, ¿sí? Es una manera de medir la distribución del ingreso. O sea, para reflejar, es una curva intuitiva, digamos, intuitivamente la desigualdad, se suele acudir a un análisis gráfico que se llama así, digamos, la curva de Lorenz, llamada en honor al estadístico norteamericano, que la elaboró en 1905. Esta curva sirve para mostrar la relación que existe entre los grupos de población y sus respectivas participaciones en el ingreso nacional. O sea, por ejemplo, acá no sé si ven que yo con el cursor, si vemos esta recta, digamos, que existe entre el cero de acá, digamos, y este cero, esta sería la diagonal, digamos, una recta, una diagonal que aparece en esta figura, representa una distribución igualitaria, ¿sí? Esto significaría que el 50% de la población ganaría el 50% de la renta total de este país, ¿sí? Si estudiamos, por ejemplo, la provincia de Jujuy, el 50% de la población, si nos paramos en este punto, y esta no sería esta curva, sino sería esta diagonal, entonces el 50% de la población ganaría el 50% de la renta total de la provincia de Jujuy. Eso sería una distribución igualitaria del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta curva? Digamos, sirve para mostrar la relación que existe entre los grupos de población y sus respectivas participaciones en el ingreso nacional. Entonces, si la curva sería justamente esta diagonal, sería que todos ganamos más o menos lo mismo, sería lo más equitativo posible. Pero casi nadie tiene ese tipo de curva, digamos, casi ninguna provincia, ningún país, ningún lugar. La curva de Lorenz indica entonces la distribución del ingreso en el año correspondiente, en particular la curva de Lorenz de 1990, o sea, vemos esta curva. Esta sería la curva que se dio a través de los años, a través o sea, estudiando este ejemplo. Para la economía argentina muestra que, por ejemplo, el 30% de las familias de ingresos más bajos recibieron el 10% del ingreso total. O sea, si nosotros nos paramos en el 30% de la población, ¿sí? de las familias que ganan menos renta, ¿sí? Son las que ganaron esto, o sea, la menor cantidad de dinero, ¿sí? El 30% de la población gana el 10% de la renta total. Al igual que si nos situamos acá, también es un porcentaje muy pequeño de gente que tiene mayores ingresos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que esta curva se aplane y que esta superficie sea cada vez más chica para que nuestra provincia sea cada vez más igualitaria, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, que esta pancita sea cada vez más plana y que se acerque a esta distribución del ingreso, ¿sí? Entonces, que todos ganemos
más o menos lo mismo, digamos, o que no sea tan equidistante la curvita. Entonces, cuanto más alejada está la curva de Lorenz a la diagonal, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso nacional. En otras palabras, cuanto mayor sea el área de desigualdad, ¿sí? Cuanto más grande sea este color, digamos, bordeaux, entonces mayores serán las diferencias de ingreso en el país en cuestión, ¿sí? Entonces, esa es una de las herramientas que uno tiene, o sea, esto está hecho, por supuesto, con datos que se relevan, es una herramienta para medir la desigualdad de un territorio, la curva de Lorenz, ¿sí? O sea, yo les puedo poner en el parcial dos gráficos que me indiquen cuál de los países o si medimos dos provincias, cuál es más igualitaria en sus ingresos. Entonces, ustedes me tienen que decir cuál de las dos curvas asemejan más a una distribución equitativa del ingreso. Bueno, eso, el concepto no está acá, está, o sea, solamente el grafiquito. Pero bueno, ustedes con la explicación de hoy lo van a saber resolver. Después, el concepto de globalización es también lo vamos a asociar a las disposiciones del Consenso de Washington, que lo vamos a ver después. ¿Qué es la globalización? Es el proceso por el cual las economías nacionales se integran en la economía mundial, de modo que su evolución depende cada vez más de los mercados internacionales y bienes y servicios y factores de producción. ¿Sí? O sea, esa es la manera, digamos, de que se integren a la economía mundial los menos desarrollados a los más desarrollados. ¿Cuáles son las causas de este proceso? Uno es el levantamiento de las barreras aduaneras a los intercambios de bienes y servicios, o sea, que haya una apertura económica, ¿sí? Estas son las consecuencias de la globalización, ¿sí? Las causas, perdón, de la globalización, un levantamiento de las barreras, la liberación de los mercados de capitales que ha integrado las plazas financieras y las bolsas de valores en el mundo, o sea que haya una apertura financiera también, y la revolución de las comunicaciones y la información que ha conectado en tiempo y en espacio, ¿sí? Una autopista informática. Esas tres son las causas de este proceso, causas y consecuencias, digamos, del proceso de globalización que lo venimos viendo desde el siglo XIX, digamos, hace mucho tiempo. Y después, ¿qué más de este concepto? Y estos efectos de la globalización en la distribución del ingreso, ¿cuáles son los efectos? El proceso de globalización ha tenido efectos positivos en los países industriales y las economías asiáticas de reciente industrialización, pero, sin embargo, en los países en desarrollo del continente americano vieron estancarse su ingreso per cápita a partir de 1980 y la mayor parte de ellos no ha logrado acercarse al ingreso de los países industrializados. Entonces, vemos que este proceso de globalización no ha sido exitoso para los países en desarrollo como son el nuestro o muchos de Latinoamérica. Y atrás de esto viene justamente, bueno, ahí hay algunos datos que los pueden ver, ¿sí? El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global, ¿sí? Solamente el 1%, esto es lo que veíamos de la curva de Lorenz, digamos, ese 1% que veíamos acá, ¿sí? Este 1% acumula el 82% del total de la renta, o sea, muchísimo, digamos. Y son muy pocas, o sea, y es lo que hablábamos justamente de las controversias, de la contradicción del sistema capitalista.
cada vez la producción es más social y la asignación, digamos, de la riqueza, la distribución es cada vez más individual. Esta fuente es, bueno, ahí dice BBC News 2018. Esa es la afirmación de la organización caritativa británica Oxfam, que asegura que el 82% del dinero que se generó en el mundo en 2017 fue al 1% más rico de la población global. La ONG responsabiliza de esta desigualdad a la evasión de impuestos, la influencia de las empresas en la política, la erosión de los derechos de los trabajadores y los recortes de gastos. Y después estudiar el fenómeno de lo que fue el Consenso de Washington, ¿sí? La agenda del Consenso de Washington fue diseñada para aliviar los problemas económicos en los que la región se encontraba sumida, supuestamente, digamos, eran unas recomendaciones para salir de todo estos problemas económicos que se venían viviendo, y de acuerdo a los resolutivos del Consenso de Washington, solo se trataban de recomendaciones por parte de los organismos internacionales. Y es importante que ustedes sepan definir por lo menos los puntos más importantes, o sea, nombrarlos, digo, para el parcial, digamos, yo siempre se los tomo, o sea, por lo menos algunos o los más importantes que los tengan en cuenta y los puedan explicar. Son 10 puntos, ¿sí? Uno es la disciplina fiscal, o sea, eran las recomendaciones que se daban para poder salir de este momento que se venía viviendo, ¿sí? En 1989 más o menos. ¿Qué más? A ver. Bueno, uno era la disciplina fiscal, ¿sí? Bueno, tienen que ver uno por uno y poder explicarlos de qué se trata cada uno, ¿sí? El reordenamiento de las prioridades del gasto público, la reforma fiscal, la liberación financiera, el tipo de cambio competitivo, la liberación del comercio, la liberación de la inversión extranjera directa, las privatizaciones, era una de las políticas que en esos tiempos a nosotros nos repercutió muchísimo, la desregulación, los derechos de propiedad, ¿sí? Y como conclusiones, ¿qué tenemos? Hoy es claro que el Consenso de Washington ha definido una etapa exitosa de la globalización, ¿sí? De ese concepto que habíamos tenido en cuenta, y para las prácticas neoliberales, pero desalentadora para muchos países de la región latinoamericana, que no ha logrado el auge económico prometido. O sea, ellos decían que si teníamos en cuenta esas herramientas, esas recomendaciones, íbamos a asemejarnos cada vez a un país desarrollado, al auge económico. O sea, esto nos habían prometido tanto los organismos internacionales como por el decálogo del Consenso de Washington, aún en los casos en los que se ha puesto en marcha puntualmente las reformas de política económica recomendadas. Argentina, por ejemplo, emprendió muchas reformas, aún aquellas que no eran sustanciales para su economía. Entre las políticas que aplicó destacan la reforma fiscal. Esas fueron las tenidas en cuenta, esas recomendaciones se las tuvo en cuenta y se las experimentó. Liberación financiera, tipo de cambio, liberación de la inversión extranjera directa, liberación del comercio y privatizaciones. El concepto clave no es la universalidad, sino la diversidad y la interacción. Debemos reconocer la existencia de múltiples sistemas económicos y proceder al análisis de sus orígenes, evolución, ¿sí? Entendida como un desarrollo histórico. Entonces, no es que hay una receta general para todos los países, sino que hay que estudiar cada una de
bueno, se puede diversificar en todas estas recomendaciones, pero no siempre todo esto va a ser una receta para todos los países y para que salgan y se asemejen a un país desarrollado. Bueno, ¿y qué más? Y otra cosa para que tengan en cuenta es del concepto, que esto no está en el programa, pero el concepto de desarrollo, de subdesarrollo y cómo se miden, cuáles son los indicadores para medir crecimiento, por ejemplo, crecimiento y desarrollo de un país. O sea, nosotros medimos crecimiento a través del Producto Bruto Interno. A través de ese indicador nosotros podemos ver cómo es la producción, digamos, de cuánto es el producto total de un país o de otro, y a través de eso vemos, por ejemplo, hacemos un ranking de cuál es el país más rico, más pobre, digamos. Pero hay indicadores, como es el índice de desarrollo humano, que trata de captar no solamente la variable ingreso, sino la calidad de vida de la población, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que hay algunos indicadores que miden otros conceptos y a través de eso podemos estar en ese ranking en otro lugar muy diferente, ¿sí? O sea, por ejemplo, China tiene un PBI muy alto, pero un índice de desarrollo humano muy por detrás, ¿sí? Porque la calidad de vida de cada uno, o sea, el ingreso per cápita es muy diferente al ingreso total, digamos, que tiene ese país. Entonces, para tener en cuenta cuáles son los indicadores, así como vemos cuáles son los indicadores para medir distribución del ingreso, también tenemos indicadores para medir ingreso total o producto total de un país. Bueno, esto más lo que les dije, digamos, de la clase del profe Aramayo que les había dado, son algunos de los temas que van en la unidad 6 del avance científico-técnico y la economía política de la actualidad. Bueno, no sé si tienen algunas dudas con referencia a esto. Los escucho si quieren saber sobre temas que van, que no van. Profesora, Sí, ¿podría explicar el tema del crack? No quedó claro el concepto de qué es lo que había pasado con la economía en ese momento. del crack de la bolsa. Exacto. Eh, bueno, pero eso es crisis de 1930. Lo que pasa es que es como que se van, o sea, en las mismas épocas se van mezclando, o sea, estamos diciendo, por ejemplo, qué es lo que pasó acá y qué es lo que pasó en esos tiempos al estudiar eh, keynesianismo, ¿no? ¿Sí? O sea, eso fue una crisis de Estados Unidos en donde ellos vivieron una época de algunos problemas económicos que tenían, digamos, después de... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? A ver, espérenme un segundito que me llaman, ahí les digo. Ahí vuelvo. Ahí está, perdón. Bueno,
Estábamos hablando entonces del keynesianismo y de la época del crack de la bolsa, digamos. ¿Sí? O sea, el fenómeno fue el 29 de octubre del 29, o sea, hubo un crack en Wall Street, ¿sí? A raíz de que de una gran depresión, digamos, que venía en la historia, digamos, del capitalismo moderno por esta gran depresión, digamos, que surgía por la tasa de desempleo alta, que en Estados Unidos promediaba el 26%, pero empieza a darse por algunos desequilibrios de la economía que tenía la economía en Estados Unidos en esos tiempos. Entonces, a Keynes se lo llama eh, el presidente en ese momento lo llama para que sea su asesor, digamos. En esos tiempos empieza a caer la demanda, ¿sí? Había una sobreproducción y la gente no demandaba, entonces él lo que hace justamente es darse cuenta de que a través de las políticas neoclásicas no podía resolver esos problemas porque no se, esta racionalidad que decían los neoclásicos que se tenían en cuenta a través de los conflictos para solucionar los conflictos, no solucionaban justamente estos problemas porque habían una economía no de pleno empleo, sino de desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo era muy alta. Entonces es que él recomienda una receta muy diferente a lo que se venía dando y propone intervención del Estado, ¿sí? A través de la tasa de interés, a través de eso atraer las inversiones, no solamente de la gente o de las empresas, sino del Estado, ¿sí? Que el Estado también tenía que intervenir y estas inversiones iban a ser no para consumo de bienes inmediatos, sino para otras cuestiones como obras, como, o sea, cosas que queden para siempre, digamos, y eso iba a generar empleo genuino y ese empleo genuino iba a traccionar la demanda agregada, ¿sí? O sea, y ahí iba a comenzar todo el circuito y el sistema a funcionar nuevamente. Eso es lo que sucedió y y para eso se lo llama Keynes, digamos, para que solucione con su receta diferente esta problemática que estaban viviendo. Profe, consulta. Sí. Estaba viendo y anoté los temas que te decía. ¿De dónde estudio lo que es la parte de consenso de Washington y la tercera revolución Está todo industrial? subido en el aula virtual. Porque yo descargué todo y no estaba buscando los textos y no aparece. Sí, o sea, lo estoy viendo acá. Dice Consenso de Washington en la unidad 6. Usted dice que estudiamos del Power. No, hay un documento en PDF que dice Consenso de Washington. Y otro que dice, el otro que va también es el de la población sobrante, ¿sí? Que también tiene que ver justamente con el fenómeno que vimos cuando vimos marxismo en la unidad 3, que habla justamente de estos tiempos en donde existían lo que Marx llamaba justamente el ejército industrial de reserva, porque él decía que la población crecía a mayor ritmo de la producción de alimentos y eso generaba conclusiones tremendas, digamos, esta controversia, eh, esta conclusión que sacaba acerca de que era inherente al sistema capitalista, ¿sí? Provocaba una crisis, digamos, ¿sí? Ese es el fenómeno de la población sobrante, o sea, de que hay, según la Organización Mundial del Trabajo, existen 200 millones de personas que buscan empleo sin encontrarlo. Ese es el fenómeno de la población sobrante. Eso también va y está
también en el aula virtual. Sí, disculpe, profe. A mí cuando lo descargué se me descargó con otro nombre, por eso no lo ubicaba en mi carpeta, pero ahora Está lo bien, corroboré. Disculpe. está bien, no hay problema. Acá, me dicen que vuelva a explicar la curva de Lorentz. Bueno, ahí la vemos de vuelta si quieren. Ay, yo ya, pero ahí cuarto ya me tenía que ir, pero le explico rapidito. Profe, en el archivo de neoclásicos de la unidad 4 está solo hasta la segunda generación. Ah, cierto, me habían dicho eso. Bueno, ahí lo subo. De que no estaba lo que seguía de Keynes en el PowerPoint. Ahora no lo voy a poder subir, pero apenas llegue de vuelta, lo subo. La curva de Lorentz, a ver, no hay ninguna otra duda, así después de esto ya los abandono porque me tengo que ir. ¿Sabe qué, profesora? Sí. Cuando usted usa el puntero, no se logra ver bien el puntero en la gráfica. Ah, entonces no lo pueden entender a la curva, no la pueden entender a la curva. Claro, a mí me pasó lo mismo, como que no llegaba a ver el puntero y no sabía bien a qué parte se refería. Ay, sí, qué bacán, yo pensaba que sí. Bueno, salvo que les mande yo bibliografía para que lo puedan leer e entender bien, digamos, porque ese gráfico es muy poco para que lo puedan entender. Yo les voy a mandar más bibliografía sobre eso, ¿sí? Bueno, gracias. Ahí está bien explicado el ejemplo, sí lo van a entender. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Pero bueno, es una herramienta para medir equidad de ingreso en un territorio, ¿sí? Y cuando la curva está cada vez más próxima a la diagonal que cruza, o sea, a la diagonal que sería el equilibrio, digamos, ¿sí? O sea, que el ingreso, que la misma cantidad de personas cobren el porcentaje, igual de porcentaje del ingreso, digamos, la misma cantidad de personas, el 50% de la gente cobra el 50% del ingreso total, y así, digamos. Entonces, cuando la curva es cada vez más próxima a la diagonal, entonces el país tiene, o el territorio tiene una distribución mejor del ingreso, ¿sí? Entonces, porque en esa curva es como que hay un poco de cantidad de gente que cobra, o sea, un 30%, por ejemplo, de población que cobra solamente un 5% del total de los ingresos en esa curva, ¿sí? Que vimos. Y también un porcentaje muy chico se lleva casi la totalidad del ingreso total de todo el país o de todo el territorio. Esa es la curva que vimos, el ejemplo que vimos es más o menos un país que se comporta de esa manera. Entonces, mientras el color, ese violeta que ustedes veían, es más chico o más próximo, mientras la pancita sea más cercana a la diagonal, el país tiene una distribución mejor del ingreso. ¿Sí? Es una de las maneras de explicar. Entonces, lo que les tengo que mandar es, con tal tienen hasta el martes para estudiar, es ese ejemplo de la curva de Lorentz y el PowerPoint completo. Yo se los voy a mandar nomás y no lo voy a subir se los voy a mandar por mail. Bueno, tienen mucho para estudiar. Como les digo, lo del consenso de Washington, o sea, vean cuáles son los puntos más importantes, ya con definirlos, o sea, con nombrarlos, saben más o menos de qué se trata, pues son herramientas que las ven permanentemente en la televisión, en la radio, ¿sí? Las escuchan siempre. Entonces, con solamente explicar mínimamente de qué se trata, está bien, ¿sí? Hoy acá, ¿dónde me fui? Y a ver qué dice profe en el archivo de neoclásico. Está bien, eso es lo que lo había leído. Bueno, chicos, entonces nos vemos directamente el martes. Yo les voy a mandar lo que
lo que considere que hay que agregar, pero bueno, mínimamente eso que les dije recién. Nos vemos el martes en el parcial. Los chicos que no, que quieran ver su parcial anterior, que no se los entregué, también voy a entregar ahí y vamos a sacar dudas y si necesitan esto de si tienen 650, si tienen distinto tipo de nota, también lo vamos a charlar ahí. Buenas tardes a todos, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.